Seguimos en Claves Económicas por NSTV con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Vamos a hablar ahora de la región, qué pasa con la economía de Brasil, de Argentina. Por ejemplo, en el caso de Brasil es un destino muy importante de las exportaciones uruguayas. ¿Cuáles son las perspectivas en ese país que acaba de tener elecciones? Se reeligió a Dilma Rousseff, hará un cambio en su equipo económico. ¿Qué se puede esperar de esas nuevas autoridades y del desempeño de la economía brasileña? Bien, la conformación del equipo económico en Brasil abrió en los mercados financieros una ventana de optimismo en relación a las medidas de política económica que el próximo gobierno tomará y en relación al posible crecimiento económico que pueda tener Brasil. Cuando uno mira el desempeño de Brasil en los últimos 4 años, casualmente coincidente con el periodo de Dilma Rousseff, uno encuentra que el crecimiento económico ha sido francamente muy pobre. Brasil ha crecido menos que la economía de Estados Unidos, que todos la tenemos como una economía en crisis. Obviamente, Brasil creció poco, con un mercado de trabajo muy firme, con un aumento importantísimo de los salarios reales, con una reducción enorme de la pobreza, con lo cual uno puede visualizar en Brasil un progreso muy significativo pese al mal dato de actividad económica, mientras que en Estados Unidos uno encuentra que la economía creció más, pero con los problemas que mencionábamos antes, ¿verdad? Pero no deja de ser un hecho relevante, un país que se supone que tiene que crecer muy rápido porque tiene un nivel de PBI per cápita de partida bajo, creció francamente muy poco. ¿Por qué creció poco la economía de Brasil? Probablemente allí se combinan elementos de índole macroeconómico y elementos de índole microeconómica de las políticas de crecimiento. En el frente macroeconómico, Brasil sufrió las consecuencias de la crisis de Lehman Brothers, sufrió la persistente debilidad de la economía europea, que es un mercado relevante para Brasil, sufrió, digamos, la paulatina desaceleración de la economía china. Brasil es un exportador de commodities, se benefició de los precios de los commodities como Uruguay, pero también tiene una base industrial manufacturera mucho mayor. Entonces el efecto neto de la bonanza de commodities es mucho menos relevante que para el caso de Uruguay. Y las políticas macro respondieron ante esa situación con una expansión fiscal y con una expansión del crédito. Cuando uno tiene un shock externo negativo y se le cae la demanda externa, es lógico responder con una expansión de la demanda interna, con políticas fiscales más expansivas. Pero en la medida que ese shock que recibió Brasil fue muy duradero y Brasil apeló una y otra vez a expandir la demanda interna, lo que terminó ocurriendo es que Brasil quedó muy caro. Eso le quitó competitividad a la producción industrial, que esencialmente está en un escenario de estancamiento, recesión, desde hace ya 3 o 4 años. Y ahí está entonces el factor de características macroeconómicas. Mucha demanda interna generó presiones de inflación. Esas presiones de inflación fueron combatidas con una política monetaria que es contractiva, que trajo como consecuencia, en general, digamos, un valor promedialmente bajo del dólar. Entre los factores de índole microeconómico, digamos, de las políticas de crecimiento, francamente hubo muy pocos avances en reformas. Brasil necesita desesperadamente inversiones en infraestructura. El gobierno de Dilma Rousseff reservó una fracción muy importante de la inversión en infraestructuras al propio sector público. Eso terminó llevando a que ni el sector privado ni el sector público hicieran las inversiones en infraestructura que se requerían. El gobierno usó el balance de Petrobras para generar una reducción de tarifas que no conducía a una mejora sostenida de la competitividad del sector manufacturero, pero que generó un deterioro muy grande del balance de Petrobras, limitando su capacidad de inversión. Dejo aparte, además, todos los problemas de corrupción, que seguramente también son un elemento que afecta la inversión de Petrobras. Pero desde el punto de vista de las políticas económicas, faltaron inversiones en infraestructuras, se debilitó el balance de Petrobras, y Brasil sigue siendo una economía extraordinariamente cerrada al mundo, donde es muy complicado hacer negocios, donde el sistema tributario es enormemente ineficiente y castiga la actividad económica. Y bueno, esa ausencia de reformas en un contexto externo menos favorable se combinó con esas políticas macro que no fueron adecuadas para llevar a Brasil a esa debilidad. Ahora, ¿acaban de esperar cambios en el lineamiento económico en un segundo gobierno de Dilma Rousseff, con un nuevo equipo económico, un nuevo gabinete económico?
¿O es muy apresurado? Todavía es pronto, pero probablemente sí. Esa es la opinión mayoritaria de los analistas. Yo mencionaba en el primer bloque, Brasil parece haber en Brasil una convicción bastante mayor de que la economía tiene que ser más abierta al mundo. La Federación de Industria del Estado de San Pablo, que tradicionalmente ha tenido una agenda sumamente proteccionista para favorecer el desarrollo industrial de San Pablo, está propiciando una agenda de apertura por la razón del artillero. El mercado doméstico no entrega más y por lo tanto Brasil tiene que crecer al mundo. En el último tramo del gobierno de Dilma Rousseff hubo señales para abrir el sector de infraestructuras a la inversión privada, con lo cual uno debería pensar que Brasil va a tener un mejor desempeño en los próximos años. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de Uruguay, un elemento que es sumamente importante es que Brasil requiere un tipo de cambio más alto, Brasil requiere ser más barato en dólares y eso va a ocurrir de mejor manera o de peor manera. Va a ocurrir con un rebalanceo de las políticas macroeconómicas, probablemente sí, con un freno al crédito doméstico, con un freno en los salarios, con un freno en el gasto público para que la inflación se modere y permita un dólar más alto, o tomará más ese camino en aparecer si las políticas macro no lo ayudan, pero es bastante claro que en los próximos años Brasil se va a abaratar en dólares y Uruguay va a tener que seguirlo. Rosselli, Argentina, un socio que para Uruguay ha perdido peso, pero para algunas industrias puntuales es realmente muy importante. Se ha hablado mucho sobre su situación muy complicada, parece estar al borde del precipicio desde hace tiempo, pero como esos hechos más trágicos de la economía argentina, como han sucedido en otras ocasiones, no se han dado. ¿Cómo viene la economía en la recta final del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Bien, permitime marcar primero que Argentina es un país importante para Uruguay. Ciertamente es mucho menos importante que antes. Las exportaciones de bienes son menos. Las exportaciones de bienes argentinas son un 5% de nuestras exportaciones totales. Hay muy poquitas industrias que dependan mucho del mercado argentino. El tema de servicios también. Pero, ¿no? pero toda la industria de servicios es sumamente relevante. Cuando pensamos de servicios, obviamente pensamos en turismo, lo más relevante, pero hay más servicios significativos. En turismo tenemos que pensar que entre lo que los argentinos están gastando menos en Uruguay y entre lo que los uruguayos estamos gastando más en el exterior, no solamente en Argentina, pero particularmente en Argentina, nuestro balance de turismo, que era de más de 3%, un superávit de más de 3% del PBI en el 2011, hoy es menos de 1% del PBI. Y Argentina también importa mucho porque una parte relevante de la inversión extranjera directa en el país es de fondos argentinos, con lo cual sigue siendo un país bien relevante para Uruguay, aunque ya no lo es tanto en bienes y por suerte tampoco es una amenaza argentina desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero. ¿Y qué pasa con la economía argentina? ¿Y qué pasa con Argentina? A nuestro juicio, en los últimos años Argentina ha ido construyendo un modelo económico francamente muy malo, que tiene una enorme cantidad de problemas, pero que si uno tiene que elegir un problema que sí o sí debe resolverse para que Argentina retorne a un escenario de estabilidad con crecimiento, es el gasto público. Argentina tiene un gasto público de 38% del PBI, es el mayor de los últimos, probablemente de toda la historia de Argentina, pero es el mayor de los últimos 50 años para los cuales hay registros y es el mayor por una diferencia de puntos porcentuales muy grandes. Eso está haciendo que cuando uno mira bien las cuentas públicas en Argentina, sin la creatividad contable que suele caracterizar a Argentina, el déficit fiscal en Argentina es de 5 o 6 puntos del PBI. El gobierno no tiene reservas y crecientemente tiene que emitir para financiar ese déficit. Eso está llevando a Argentina a un escenario de inflaciones crecientes, con una enorme distorsión de todos los precios relativos. Los precios de la energía están en lugares insosteniblemente bajos. La magnitud del ajuste que va a tener que hacer el próximo gobierno para estabilizar la economía y retornarla a un escenario de crecimiento es de una entidad tal que a nuestros juicios por lo menos muy dudoso de que el próximo gobierno tenga la vocación y las capacidades políticas de implementar ese ajuste. Un ajuste que, en primer lugar, sería muy recesivo en su primer impacto, digamos. Una contracción fuerte del gasto público de la entidad que deberíamos observar generaría un escenario más recesivo del que ya estamos observando en Argentina. Con lo cual... ¿Qué pasa si no se toman las medidas? Bueno, lo que pasa es que si no se toman las medidas, si no se toma por ese camino doloroso de un ajuste macroeconómico fuerte en 2016,
y está claro que a nuestro juicio este gobierno tratará de llegar a las elecciones de fines de 2015 sin innovar y manteniendo más o menos este equilibrio muy inestable, digamos, esta inestabilidad controlada, muy entre comillas. Si el próximo gobierno no toma ese camino de ajuste, lo que seguiremos viendo es una Argentina sin crecimiento económico, con recesiones que cada tanto lleven algunos rebotes porque mejora alguna condición externa, pero que pasará el tiempo y la economía argentina estará sin crecer. Y al mismo tiempo la inflación, que hoy está en 40% anual, probablemente seguirá escalando al impulso de los malos momentos. En los malos momentos fiscales habrá nuevos empujes inflacionarios y será difícil que la inflación retorne a valores reducidos. De alguna manera, como Argentina va a tener que elegir entre un ajuste macroeconómico duro para restablecer el crecimiento o continuar en un escenario de esta inflación por un periodo prolongado. Para Uruguay las dos cosas son malas, digamos, ¿no? Obviamente nosotros siempre estamos convencidos que cuando a los vecinos les va bien, al Uruguay le termina yendo mejor, pero lo que sí tenemos que tener claro es que de Argentina no vamos a tener buenas noticias en un horizonte de 1 o 2 años y más bien vamos a tener shocks negativos adicionales. Bien, ¿y qué va a pasar con Uruguay? ¿Cuál es el escenario que tiene el próximo gobierno? Los principales problemas económicos que deberá afrontar a partir de marzo de 2015. Lo conversamos enseguida con Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Ya seguimos.